fibra muscular como tal. Ese es el orden o la secuencia más o menos. Lo recapitulando. Teníamos las células del tejido embrionario básico. Si hablamos de musculatura esquelética, póngale mesodermo parcial, del sonita. Eso se volvió en un tejido mesenquimático, del cual salían estos mioblastos, los cuales al inicio se dividen un montón. Cuando esa P21 llegaba, o actuaba de cierta manera, salían de mitosis. Teníamos el mioblasto postmitótico. Una vez que salgo de mitosis, empiezo a hacer dos cosas. Sintetizo mis proteínas contráctiles y me empiezo a unir. Mientras voy sintetizando proteínas de contracción, me sigo uniendo. Miotubos, miofibrillas y la fibra muscular. Usted sabe que fibras se siguen armando en los musculitos, grupos ácidos y toda esta vaina que usted conoce mejor que yo. Fin de esta primera parte. La otra, pues la que sigue, no debería ser muy complicada. ¿A dónde quiere llegarlo? A esto de aquí. Lo describe un poquito Flores. Arteaga así medio. No he llegado a esta parte en la nueva edición de Arteaga, como para decir que está en la nueva o no está en la nueva. Cosa que no les toca a ustedes. Lo veremos en el final, en el capítulo de carga. Así como la hemoglobina cambia, no sé si ya le contaron que hay una hemoglobina fetal y una hemoglobina adulta, lo mismo sucede en las fibras musculares. Las fibras musculares tienen cadenas ligeras y cadenas pesadas. Algo así encuentran un poco descrito en el libro. Ella lo tiene por ahí. Yo creo que es más vicio, le soy sincera, pero está escrito aquí. Está en la página. En la página músculos. Ahí tienen explicadas. Músculo. Algo de esto más o menos se describe en el cuadro 18.1 cuando le hablan de músculo rápido, músculo lento. Insisto, yo creo que esto es más vicio que desarrollo humano, soy honesto. Pero en la segunda fila, en la primera y segunda fila, le habla un poco de esta situación de acá, cuando habla de cadenas de miosina ligeras y pesadas. Es el cuadro 18.1, página 285. Ahí encuentran descrito esto un poco en Arteaga. En Flores habla un poquitín más. El gráfico no es ni de Arteaga ni de Flores, lo saqué de otro lugar donde pudiéramos ver eso. ¿Qué es lo que ocurre conforme vamos avanzando? Ok. Las cadenas de las fibras musculares esqueléticas, en este caso, cuando estamos en la vida prenatal, son de cierta característica, con una cadena sobre todo ligera y pesada, perdón, la H es de high, pesada, es diferente conforme avanza. Al inicio probablemente le da menos capacidad de contracción, tiene sentido, a duras penas se mueve esa musculatura. Ya cuando el guagua nace, esa cadena pesada se dice que se modifica con algo un poquito más apto para las contracciones musculares. Y después de la vida postnatal, ahí es donde entra esa descripción que dice músculo rápido. Esa cadena pesada se ha transformado de tal forma que el músculo puede contraerse de manera más eficiente. Ese es el resumen en particular. Nunca se les ha preguntado cuál cadena es la que está presente, soy sincero, ¿no? Solo algo como cómo es la transición de las fibras musculares a lo largo de la vida y el desarrollo. De una, digamos, proteína de contracción fetal a una proteína de contracción neonatal un poco más eficiente y finalmente en la infancia a una contracción un poco más de adulto. Se dice que prácticamente el 99, 95, 99%, digamos así, de fibras musculares ya estarían listas antes de nacer y ese pequeño porcentaje se completaría en la vida postnatal. Ya casi todo el músculo está armado, por decirlo así. Lo que necesita es ir desarrollando. ¿Cómo evoluciona? ¿Cómo desarrolla? Aquí se nos complica un poco la vida. Esas dos regiones es por una razón. Hay células musculares que se van más hacia atrás, hacia la región dorsal y medial, que es esta región de aquí. Y hay fibras musculares que van un poquito más hacia adelante, sí, un poquito más medial también, pero sobre todo tienden a irse lateral hacia las extremidades. Eso es lo que marca este dibujo o esta división. Le han puesto nombre a esos dos segmentos, a este de aquí. Usted lo encuentra como región epimérica de la musculatura, otra vez, esquelética, estriada del cuerpo en general. Y la que está un poco más hacia afuera, un poquito más hacia adelante, que es la que viaja a las extremidades,
región hipomérica, o hipómero también. Sigue siendo el miotoma, por si acaso, sigue siendo el miotoma. Solo que ese miotoma se especializó un poquitín, con células que fueron más hacia adelante y células que fueron más hacia atrás y hacia medial. ¿Qué músculos salen del uno y del otro? Eso va cambiando un poco. Aprovechando que la compañera tiene gusto muscular. Esto normalmente lo encuentran. Así bien, lo de las cadenas ligeras y pesadas ha estado en la página 283 y 284, ahorita que la acabo de ver. Aquí está esa descripción que le hice hace un ratito. Ahora, ¿qué está buscando? Los músculos y sus transformaciones. Había un párrafo. En 2 segundos y se los indico dónde está. No es distrofia muscular, es el parasitario. Está en la página 286, donde dice morfogénesis muscular, lo que le voy a contar. ¿Qué dice? La división en hipómero, epímero, o división epimérica, o epiaxial y coaxial también, que es el otro nombre. Y ahí encuentran los músculos que se desarrollan de una u otra región. Me dice como un listadito por ahí. Okay. Epímero y coaxial hacia atrás, hacia el centro. Hipómero y coaxial hacia adelante y huyendo hacia las extremidades. Aquí un detallito nada más. En un examen asomó, no fue el semestre anterior, pero sí alguna vez anterior. Para que las células se metan en las extremidades, algo les atrae, algo les llama. Y por ese algo entiendas una vía de señal. Y la vía de señal que se ha visto que es culpable de que lleguen los mioblastos a las extremidades, y por si acaso, es esa. Esa vía de señal llama las células del miotomo, de esa división hipomérica o hipoaxial, hacia las extremidades. Okay. Y ahí es donde está un concepto que usted debe estar leyendo ahí. También lo va a leer en el libro en su momento. Que hay musculatura flexora y extensora. Tienen ejemplo de músculo flexor en las extremidades superiores para empezar. Un músculo que haga flexión. ¿El cuál? El bíceps. Que haga flexión. ¿Qué es flexión? ¿Cómo describirían flexión? Él está que me hace así. Acortamiento, hace como palanca. El antebrazo sobre el brazo, ¿no es cierto? Y el bíceps y le dobla. ¿Y extensión cuál sería? La otra parte. Y el antebrazo lo estira sobre el brazo. Ok. Vale. Con la posición anatómica que usted conoce, el bíceps es una musculatura ventral o dorsal. De la extremidad superior me refiero. ¿Ventral o dorsal? No es así, dice que. Por cierto, con las palmas de las manos hacia adelante. Y con eso el bíceps está anterior o posterior. Ya no sé por qué duda tanto. Y el tríceps. Conclusión. Van leyendo por ahí y dice: la musculatura que llega a las extremidades, la que queda en la parte ventral, es flexora. La que queda en la parte dorsal es extensora. Y ahí el señor Vargas y la señorita ya la recordarán algo. A excepción de cierto lugar. En el miembro inferior es igualita. En el miembro inferior, lo ventral es flexor y lo dorsal es extensor. ¿Cómo? Es al revés. El cuádriceps, ¿qué hace? Da patadas, ¿no es cierto? Y los que están por detrás le tiran de la patada. ¿Alguno de los dos se acuerda por qué es diferente en el miembro inferior? No lo dice en el capítulo de músculo, pero lo dice un poquito más adelante, en esta misma unidad. ¿Se acuerdan? Pista. Es cuando hacemos cierto modelo humano, que no sé si hoy día alcancemos, no creo. ¿Se acuerdan? Fue el modelo humano el semestre pasado. Usted no fue. ¿Para qué le hago parar a alguien aquí? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que le hice parar? Siempre hago parar a alguien aquí cuando vemos la extremidad. Ya les toca. Ya van a ver por qué. Hasta le hacen stickers para mandarse en los grupos. ¿En serio? ¿Qué tenía que ver el estar parado aquí con esa cosa tan curiosa en la extremidad? Porque no cumple lo que van a leer en el libro. Bien, musculatura anterior o ventral,
flexora, posterior dorsal, extensora, posterior en el miembro inferior no para. Por el movimiento que tenemos. Eso ya después de que nacemos. ¿Qué evento? ¿Qué pasaba antes de nacer? Hagan memoria. Láncelo. ¿Y por qué el sentido de los pies es diferente? Ya, le dio. Sin adelantar mucho, el señor Vargas le da la palabra mágica. Las extremidades, tanto superiores como inferiores, giran. Solo que giran de maneras bastante particulares. Ya lo veremos con el modelo humano en su momento. Y es ese giro de las extremidades el que hace que en el miembro inferior esto no se cumpla. Y que usted va a leer en el libro, insisto. Musculatura ventral, flexora. Dorsal, extensora. Miembro superior, cumple perfecto. El inferior, no. Y es por el giro. Acuérdese de ese detalle, ya lo revisaremos. Es por el giro. Okay. Algo que ya le fui diciendo en más de una ocasión, para que la musculatura se desarrolle necesita algo fundamental, la llegada de los nervios. Y hablando de los nervios, usted aprenderá que estos nervios tienen fibras sensitivas y motoras. Las que aparecen primero son las motoras. Luego van apareciendo las fibras sensitivas de los nervios periféricos, o raquídeos, como van a estudiar. Como ven en ese esquema, la idea es que los nervios vayan llegando a las diferentes regiones del cuerpo, incluye la extremidad. Y una vez que van llegando, como se ve aquí, se van contactando con los diferentes grupos de células musculares. ¿Qué es lo que tratarán de hacer? O bueno, tienen que hacer. Esas benditas uniones mioneurales de a poco, y que le van a dar su tono y van a permitir que continúe su desarrollo. Sin la fibra nerviosa, esto, hasta ahí llegamos. Así que es esencial la llegada de las fibras motoras. En esto no me voy a meter mucho. Esto es como está en algunos de los dos libros, pero es de hace mucho. Los tendones de esclerotoma, Simón. Así aprendió mi generación hace más de 25 años. 26 de esto. ¡Qué bestia! Ahora, a ese pobre esclerotoma la han dividido. Peor que el terreno del abuelo, ¿no? Para que alcance para todos. Pero hay terreno, diga, por lo menos. Ok. ¿Se acuerdan el nombre de esa estructura que le mencioné algunas clases atrás? En donde, derivada del esclerotoma igual, está el origen de estos tendones. Puede ser objeto de pregunta, ¿no? Señor Vargas se acuerda. No, la intención es con la articulación. Cuando veíamos ahorita, estaba el gráfico del esclerotoma y estaba el gráfico del miotoma. Y entre los dos quedaba un poco de tejido. Es indetón. Con ese agradecería yo. Con ese, por Dios. ¿Por qué nos dice con ese? Adivinen por qué. No crean, vean, el otro día me sentí feliz. Una expresidenta del curso posteó algo que digo, Diosito, he enseñado bien. Están ya en semestre superior. Están en semestre superior y ven una presentación de X y Z persona. Y le ponen en internet, como dicen ustedes, o las faltas de ortografía en la presentación. Pues que era horrorosa. Vellosidades con B de burro. Digo, hoy he enseñado bien. Se desconectó, ya nada. No me pregunté qué le pasó. Se apagó. Ok, y el bendito sindetoma. De ahí la siguiente imagen que tenía que salir mientras estoy peleando con esta cosa es lo que usted tiene aquí en el libro, présteme. Y que era una mini descripción de lo que está acá. Biogénesis muscular. Ok. Ejemplos. Empieza a describirnos qué músculos aparecen de esas regiones hipomédicas y epiméricas. Es lo que nos empieza a describir. Y, por ejemplo, empieza en el segundo o tercer párrafo. Aquí estamos. Los músculos hipoméricos a nivel cervical, cuello, darán origen a los músculos escalenos, gemioides, prevertebrales, por dar un ejemplo. En tórax y abdomen, los intercostales, internos, externos. En abdomen, oblicuo mayor, menor, transverso del abdomen, a nivel lumbar, cuadrador lumbar, sacrococcigio, diafragma del pelvis, del periné, estriado del ano. En fin, aquí suelo hacer una aclaración con un dibujo cuando esta vaina se vuelva a conectar. Y tiene que ver con esto del músculo transverso del abdomen.
no con este, no con el transversal, perdón, con los rectos, los músculos rectos. Anatómicamente, ¿en qué parte se ven los rectos abdominales? En la parte ventral, ya, Simón, sin agarrarse tanto, ¿en dónde se ve? En el abdomen, Simón. ¿Cerca de quién? Línea media, arriba y por abajo del púpano. Ahí está el cuadradito de chocolate. Cuando se estira o cuando se trabaja. Ay, Diosito santo. Sí, totalmente. Sí, hay esta cosa. Instala un sistema operativo en su disco duro. Sí, tiene instalado sistema operativo. Esta cosa. Si no, tocará hacer la parte de medio. ¿Qué más? Sí, también el teléfono. Déjenme ver si tengo muscular en el teléfono. Buena idea, entonces para ver mejor de acuerdo. ¿Qué músculo? ¿Qué músculo son? ¿Qué pasa? Venían dos bordes que se juntan en la línea media, en el tórax, en el abdomen y hasta la pelvis. El músculo recto está justo ahí, ¿no es cierto? En el abdomen, en la línea media donde se unieron los dos pliegues. Para muchos autores el músculo recto es de ese mesodermo lateral somático, de los dos pliegues. ¿Y tiene sentido, no? Están juntándose los dos pliegues que cerraron la pared abdominal, que también cerraron el tórax, así que de ahí salgan los rectos abdominales. Tiene mucho sentido y mucha lógica. Luego por ahí les dice de dónde sale la musculatura de la extremidad, y como pudieron ver antes de que esta vaina se tueste, viene de la región hipomérica o hipoaxial. Así que no importa si es bíceps, si es tríceps, coracoraquial, braquial anterior, cuadrado me parece que era el músculo que estaba aquí, si mal no recuerdo. Gracias, Diosito. Todos son de la región hipomérica o hipoaxial, todos. Solo la rotación de las extremidades es la que hace que cambie un poco entre miembro superior y miembro inferior. Nada más. Pero se recepción medio feo. No me pregunten por qué estás. Ya le escribí al técnico y medio larga, así que ya me jodí. Ok. Pues ese es el resumen que tenía usted puesto aquí, entre comillas, resumen. La idea es acordarnos los nombres de esos músculos que ya los veremos en el futuro. Hay unos que son un poquito diferentes. Ok. Le cuento ahora un avance y en segundo nos toca repasar. ¿Cuáles son esos músculos peculiares? Están en cara y cuello. En cara y cuello hay esos benditos arcos faringios. Son los que dan nuestra cara muchas estructuras del cuello, como usted ya verá en su momento. Y dentro de los arcos faringios, como alguien me preguntó alguna vez, hay células que forman cartílago hueso, hay células que forman músculo, hay células que forman nervios, hay células que forman vasos sanguíneos. Paréntesis con sus compañeros de segundo semestre. Se olvidaron esto un buen número, y aún así sacan casi 14 de promedio. Les hicieron una pregunta justamente de qué capa o tejido embrionario forma ciertas estructuras en cara y cuello. Y se olvidaron estas cositas. ¿Qué se olvidaron? Lo que ustedes tienen en la tabla de tercera semana, donde dice ectodermo, neuroectodermo, cresta neural. ¿Se acuerdan que vimos cresta neural forman los músculos, digamos, los huesos de la cara? Ya, eso se olvidaron. Les preguntaron qué capa embrionaria forma los huesos de la cara. La pregunta buena gente que uno cree que va a salir bien y no salió bien. Yo no hice eso. Pero no salió bien. Hasta reclamaron que dónde está. Le digo, en primera aprendieron. Y en el capítulo del segundo semestre está aquí. ¿No se acuerdan? Ya nada. A ustedes les tocan los músculos. También un poquito de hueso. El músculo, la musculatura de los diferentes arcos faringios forma grupos musculares bastante particulares. Cuando usted masca chicle, cuando usted está almorzando, desayunando, comiendo, uno sin comer y usted hablando de comida, no sea malvado. Está usando esos músculos que están de color verde, temporal. ¿Cuáles otros músculos son para masticar? Mastétero. ¿Y qué? Ese no es para masticar, pero ¿cuáles son para masticar? Los músculos de la masticación. Ya a estas alturas del partido ya el músculo ya está acabado.
No, No. esta semana vemos músculos. ¿De qué? Esta semana vemos músculos de la cara, cabeza y cuello. Ah, recién van a ver los de arriba. Ujú. Híjole, y dice que tienen que acabar hasta digestivo, ¿no? Estos más viejos, ¿eh? Ok, los pterigoides, medial y lateral. Estos músculos que ven ahí de color verde salen del tejido del primer arco faríngeo. Los que ven en color medio rosadito, ¿no? Auricular de los labios, auricular de los párpados. Y algunos más que están por ahí, que esta semana ustedes van a ver músculos de la cara, les van a sacar el sucio. Son los que permiten poner esa cara de susto, asombro, enojo, miedo, pánico, etc. Todas las expresiones del rostro. Los músculos de la expresión facial, les estoy dejando. Hay un tercer arco faríngeo con un tejido muscular, pero bien chiquito, ¿verdad? Bien chiquito. Un tal estilofaringio por ahí, el que está en azul. Y del cuarto y sexto arcos, y digo cuarto y sexto, le adelanto algo que veremos en segundo. El cuarto y sexto arcos en el ser humano se juntan y forman una sola cosa y trabajan como una unidad. Lo veremos con más detalle en segundo. Entre otros, los músculos de la laringe, la musculatura estriada del esófago, por darle dos regiones musculares estriadas importantes. Si hay músculo, debe haber nervio. Le acabo de decir que sin nervios, los músculos no evolucionan. ¿Qué nervios entran aquí? Unos tales pares craneales. Siempre molesto así. Se tatúan, pero uno espera, como dijo alguien que yo conozco, espero que mis hijos, que de hecho se habían hecho un tatuaje, se tatúen algo que sea significativo y que valga la pena. No el nombre de alguien que después tienen que borrar cuando el documento clasificado de la CIA. ¿En qué nos molesta? Yo no me resentiría, tampoco le digo tatuaje, pero los pares craneales, esos nombres y esos números, es algo que usted debería saber, pero súper bien, mejor que las letras de Bad Bunny. Sigo sin creer que el man que ha ganado el Grammy, no sé qué. ¿En qué parte el ácido fólico dejó de usarse en los embarazos? Hablando con alguien que sabe de música, no yo. La complejidad de composición, la profundidad de las letras y los compases los consideran súper simples y rudimentarios comparando con la música de 2 o 3 generaciones atrás. Y eso ganó. Ahora que ya viene el 14 de febrero, ¿qué canción pueden dedicar que no sea ofensiva? Oí una, pero no la canta tanto él. Es una colaboración con otro artista, que es medio decente. Pero de ahí Franco de Vita, Guillermo Dávila. Estas canciones son, que bestias, sugerentes, pero sutiles. Sí, o sea, antes tampoco eran santos, pero eran medio tapadita la cosa, era un poema, ¿no? Ahora es grosero, dicen esas palabras literal. No sé, gustos y gustos, déjelo ahí, uno envejece. Los pares craneales es algo que también se olvidan, no sé por qué. ¿Cuáles nos interesan ahorita? Primer arco, el quinto, el 7, el 9 y el 10. Sus fibras musculares son las que, fibras nerviosas, perdón, son las que hacen que esos músculos continúen su evolución. Nombre del quinto par craneal al pensar tal vez. Trigenio, bueno. Nombre del séptimo par craneal, facial. Ese no es muy difícil de recordar. El del 9, que está con el tercer arco. El 9 siempre confunde y sigo sin entender por qué. Es de los errores más comunes del estudiante que empieza medicina. ¿Se acuerdan, señorita, ya del 9 cuál es el nombre? ¿Con qué de gato? Adivine con cuál confunde. Confunden con el 12. ¿Se acuerda el nombre del 12, señor Vargas? Tal vez. ¿Por qué cruzan los cables? No sé. Tal vez con un cuadro que ya nos toca revisar ya mismito, tal vez por ahí es la explicación. Pero el 9 es del glosofaringeo, nada que ver con el hipogloso, ese es otro. Y el 10, neumogástrico, como también le llaman. Ok, hay otros músculos por ahí, que usted va a leer más o menos entre Arteaga y Flores, estos que están más en Flores en este capítulo.
o así sutilmente lo menciona el diario. Igual es musculatura esquelética. Son esos que uno dice, deje de mecanismos divergentes durante el examen. En otras palabras, deje de mirar al vecino o vecina de al lado. Ok. Eso es porque los músculos del ojo, o esos rectos y oblicuos, tienen al menos 3 pares craneales que les mueven. ¿Cuáles son? El 3, el 4 y el 6. Nombre del 3. Oculomotor o motor ocular común, el nombre más largo. El 4. Patético. Troclear también le llaman por ahí. El 6. Motor ocular externo o empieza con la primera letra del apellido, señorita ya. Abduce. ¿Ok? ¿De dónde salen? De unos somitas, de unos miotomas que están más arriba y que no entran dentro de la clasificación de occipital, cervical, etcétera, etcétera. Sino están en una región bastante curiosa. ¿Qué no les cuadra con ese nombre? De acuerdo, ¿no es cierto? Óticos te lleva a oído, confirmo, de acuerdo. Créanme, fui a buscar ediciones y textos casi que cuando esto empezó. Tengo ahí, de hecho, un libro del año 1, creo. Está en ese papel antiguo que le ves feo y se rompe. Ya, hasta ese logré conseguir. Pero no, desde que los visualizaron la primera vez, probablemente le pusieron ese nombre, porque con las técnicas que había, en donde apareció esa musculatura, estaba cerca de la vesícula del oído en formación. A lo mejor pensaron que tenía algo que ver con esa estructura. Pasaron los años, se vio que no tenía algo que ver con eso, pero el nombre se quedó. Ya nada, el nombre se quedó. Porque un error común, me imagino usted lo pensó, es que suelen poner la P, porque es del ojo. Le doy la razón, pero el nombre que usted encuentra, tengo que pasarle los libros, ya, tengo que pasarle los diccionarios, el nombre que está es así, sin la P. ¿A dónde quiere llegar, velador? No está aquí. Aprovechemos la tablita, pensé que ya le había puesto, yo sí le puse. Hay una tablita por aquí donde está todo esto que hemos conversado y que siempre me toca corregir y ya va a ver por qué. A ver, este libro de un libro suyo para que usted vaya haciendo. Yendo desde la primera fila, cuadro 18.2, origen embrionario de músculos craniofaciales. Es lo que le acabo de contar. Encuentra origen, los somitas, somitómeros, de donde sale. Somitómero es la primera división del mesodermo paraxial, que no logró convertirse en somita. Varios de estos somitómeros se fusionarán para formar los primeros somitas en la región occipital. Ok. Al frente ven derivados musculares y al frente ven los nervios responsables de esta evolución posterior de los músculos. Si van desde arriba hacia abajo, las filas, hay unas en las que hay que hacer ciertas correcciones. La primera fila, que dice somitómeros 1 a 3, al frente dice músculos extrínsecos del ojo. No van a ser todos, porque al frente encuentran pares craneales 3 y 4. O sea, un par craneal y un músculo quedó de fuera. El par craneal que queda de fuera es el 6. No sé si alguien sepa qué músculo del ojo inerva el 6. Es el recto lateral. Y adivine qué movimiento hace el recto lateral. Están pasando por ahí, pasa él o aquella que ya sabemos quién es, y así, con cabeza y todo, así, sin disimulo. Me falta a veces pasar el babero, ¿no? A veces estoy en cierta oficinita por allá arriba y se ve el patio completito así. Solo me puse en la ventana un rato a curiosear. Y se ven cosas. En serio, se ven cosas. ¿Dónde está el 6? No hay que ponerle ahí. Ustedes bajan y encuentran somitómero 5, recto lateral, par 6. Está en otro lugar, por si acaso. No hay que aumentarle ahí, sino que es otro somitómero, el recto lateral, que es del ojo, y el par 6, y el del abducens o motor ocular externo. Bajan y donde dice somitómero 4 encuentran músculos masticadores, massetero, temporal, pterigoides. Ok. Al frente, trigémino, coincide. Bajan, somitómero 5, ya está. En la que dice somitómero 6 es donde hay que hacer una pequeña corrección, porque vuelve a decir masticadores y del segundo arco, y al frente dice par 7. Ahí quite masticador.
Porque par 7 solo es de expresión facial. Y son solo los músculos de la expresión facial los que tienen que ver con esa fila. ¿Okay? Ahí masticadores se fue. Bajan a somitómero 7 y dice tercer arco, par 9, coincide. Bajan. Y ahora sí, somitas occipitales. ¿Dónde dice occipitales? Abajo hay un asterisco que dice somitas occipitales. Somitas 1 y 2, occipitales, laringios. Son parte de este cuarto y sexto arcos. Por eso ven par 10. Hay, por ejemplo, un extra en la musculatura estriada del esófago. ¿Cuál es el horror más grande? Insisto, aún no llego a esto en la última edición de Arteaga. Pero hasta la tercera edición, esta barra tiene una grosería que si le dicen eso a Dani en anatomía, te va a dar un infarto. La última fila dice somitas 3 y 4, aparte de los somitas occipitales. Y al frente, ¿qué musculatura dice? Ya. Musculatura estriada de la lengua, los músculos de la lengua. Al frente, ¿qué nervio dice? ¿Cuál es el nombre del 11? ¿Se lo saben? El espinal, o accesorio también recibió ese nombre en alguna época. ¿Cuál es el...? Ah, no. Dicen que recién van a haber músculos de la cabeza. Y si van a haber cabeza, el resto todavía nada que ver, ¿cierto? No sé. No, todo bien. Ahora que alegan demencia. Pero el señor Vargas y la señorita Ayala sí deben saber. ¿Cuál es la acción muscular específica asociada al páramo? Los movimientos laterales del esternocleidomastoideo. Ya. ¿Y cuál otro? Más del lateral del esternocleidomastoideo, pero a ver. ¿De quién? El cuello. Hay otro movimiento asociado a ese par 11. ¿Qué dicen cuando alguien emite un comentario que para ustedes vale poco o nada? Sí, ¿no es cierto? Pero discúlpame, perdóname, me atrasé. Por eso acuérdese, desde época de estudiante me acuerdo esa analogía de un profesor. Es el nervio y los músculos del no sé y no me importa. El par 11 hace eso, el espinal mueve esos músculos, ya verán esto en hombro. Que ahí diga 11 es una grosería. ¿Qué parte aneal tiene que estar? 12, el hipogloso. Y ahí han pasado cosas. Examen de X generación, alguna pregunta por ahí, algo recuerdo, no recuerdo exactamente cómo estuvo redactada, pero más o menos lo que me acuerdo. Era el permiso, si mal no recuerdo. Algo así como que los músculos de la lengua para su desarrollo reciben la inervación del par craneal 12. Algo así. ¿Cierto o falso? Cierto. Pero hubo gente que obviamente llegó con el libro. Aquí dice que es el 11. Sí dice, pero es una herejía. Pero es que aquí dice 11. Ay, Dios. No hay texto ni ser humano perfecto. Esa es la idea de que estemos en clase, de hacer ciertas precisiones, porque nada es perfecto. ¿Okay? Siempre puede haber ligeros errores por así. Por Dios, corrija eso. Es el par 12. Así que, jefecita, si en el segundo examen que nos toca dar, de repente hay alguna pregunta que tenga que ver con esa tabla, que puede que pase, y la respuesta nos la objetan, porque en el cuadro dice que es el par 11. Solo respiraremos, exhalamos profundo, botamos, nos relajamos, abrimos la puerta y le sacamos. A cualquier representante que reclame eso, porque sea, significa que, por Dios, no se puede quedar con una herejía de tamaña envergadura. Es como en cierto libro de anatomía, que me contaron mis alumnos de alguna promoción, les decía, el tejido nervioso viene del endodermo. Ok, zapatero a tus zapatos. Usted tiene ahí una tabla, tercera semana, es el ectodermo el que forma el tejido nervioso. Zapatero a tus zapatos. Hay así algunas cosas de anatomía en este libro también que son medio raras. Zapatero a tus zapatos. Nada es perfecto. Ok, con eso prácticamente está todo lo que es musculatura estriada. Y vamos a ver las dos últimas para acabar al menos de esta primera hora y hacer un mini break por allí. A propósito de que tienen que dar electrocardiograma el próximo lunes, como dicen por allí. El momento que usted interpreta el electrocardiograma, ¿qué está interpretando? La actividad eléctrica del corazón. Pues están viendo cómo es el sistema cardionector,
estimula las fibras musculares y ese estímulo eléctrico viaja por toda la fibra cardíaca, ¿no es cierto? Entonces, a final de cuentas, lo que uno intenta aprender ahí llorando, pero se logra. Ritmo, frecuencia, eje para empezar. Con esto estás al otro lado. Si no tiene buen ritmo, no hay buena frecuencia y el eje está desviado, te enferma ese man. Se acabó. Lo otro, algo aprendes cuando eres más grande y para el resto está el cardiólogo. Porque hay unos electros que son bien feitos. Según se les toman los más feitos. En fin, hasta donde me han contado. Si hablamos del corazón, algo se le dijo en la tercera semana. ¿Cuándo? Cuando empezamos a ver el desarrollo del tubo endocárdico, tubo cardíaco primitivo, que eran dos, luego es el uno. Mesodermo esprácnico que llega a esa herradura o área cardíaca. Y acaba, formaba una isla grandota, aparecía un tubo, otro tubo, y se unían. ¿Qué nos aumenta el capítulo de muscular aquí? Una o dos cositas. No es M y OD culpable del desarrollo cardíaco. Si ustedes hacen memoria, en la tercera semana, en la última fila, habla del desarrollo del corazón. Y más que este, el que aparecía ahí era NKX2.5. En la última fila de tercera semana está. Cuando leamos Moore para estudiar cardio, que de ahí nos toca estudiarlo, ustedes encontrarán que se habla de 250 a 500 genes culpables del desarrollo cardíaco normal. No, van a aprenderse 500. Sumando, creo que nos toca aprender unos 10. Así como los más. NKX 2.5 como para empezar. Entonces, M y OD para desarrollo de musculatura cardíaca. NKX 2.5, BMP por ahí, WNT, HANT y algunos más que ya iremos chequeando en cardio cuando ya nos toque. Ok. ¿Qué entienden por automatismo? Dice automatismo temprano. ¿Pero qué es esto del automatismo? A propósito del eco. ¿Cómo me van a decir automatismo sin decir automatismo autónomo? A ver, ¿qué quieren decir? Solo, a ver, que va solito. Frase solito, ¿qué cosa? Una palabra asociada es marcapaso. ¿Qué más? Tiene que ver. Impulso eléctrico. Unan todo, ahora sí. Ya hay contracciones, hay impulso eléctrico, hay automatismo, despolarización, ya arma el concepto. Ya se mandaron muertas, no se mandaron. Listo, ahora arme todo, junte todo, hagan el concepto. Ya están suficientes ideas como para que armen el concepto. Un impulso eléctrico que sale desde el nódulo sinusal. Le permite la contracción de la musculatura cardíaca de manera involuntaria, por sí misma. Bien, pudimos decirlo sin decir autónomo otra vez. Y quedó más bonito. ¿Cómo es que aparecen las células marcapaso cardíacas? Eso es lo que nos pone aquí. Y que son las culpables de permitir esto, recordarán ustedes, desde ese día 22 más menos 1, ¿no? ¿Qué es lo que se ve? Y van a encontrar en el capítulo respectivo. Que algunos de estos mioblastos del futuro, de la futura musculatura cardíaca, como que se hacen más grandes. Y al hacerse más grandes, no forman tantas estructuras contráctiles por allí, pero son capaces de almacenar más combustible. Esas células cardíacas primitivas que sufren este cambio o transición son las que poco a poco darán origen a estas células marcapaso. Eso es lo interesante que encuentran aquí. También que obviamente no es que hay una gran fusión entre células musculares cardíacas, ¿no? Sino que hay estos discos intercalares para poder permitir su condición. No se ven en esa placa, realmente. Aquí se da la idea de que podrían estar por aquí o por acá, pero de lo que yo me acuerdo en histología, más bien se les ve con otra tinción. Suelen tener un color medio azulado en la tinción que utilizan ellos, no recuerdo cuál es. Así que en la clásica de eosina y hematoxilina, que es básicamente esa, no se les ve el 100%. Usan una tinción especial hasta donde yo recuerdo. ¿Ok? Entonces, no hay una completa fusión, por decirlo así. Hay estructuras que les comunican, los benditos discos intercalares, y hay un cambio celular que permite que aparezcan estas células marcapaso. Súper temprano, ¿no? Ahí empata con esta tercera semana, para que ya en la cuarta, a más tardar, ese corazón ya empieza a trabajar.
Y el resto de corazón para el capítulo final, que espero Dios mediante lo podamos ver en casi todo marzo. Siempre me gusta dejar casi un mes para acá. Ok. Y por último tiene lo de músculo liso. Lo irán viendo a lo largo de los capítulos del segundo semestre, sobre todo. Cuando vean respiratorio, digestivo y las demás estructuras de sistemas corporales que tocan en el segundo, ahí profundizarán un poquitín más. Con lo básico que revisamos ahora, uno nada bastante bien en esos temas. Primera cosa a recordar, la gran mayoría del músculo liso es mesodermo esplánico. Punto. ¿Están viendo respiratorio? ¿De dónde viene esa musculatura lisa? Mesodermo esplánico. ¿Están viendo digestivo? ¿De dónde viene esa musculatura lisa? Mesodermo esplánico. ¿Están viendo renal? ¿De dónde viene esa musculatura lisa? Mesodermo esplánico otra vez. Acuérdense en la tabla de tercera semana que decía en mesodermo lateral, en el visceral, musculatura lisa de las vísceras. Entonces prácticamente está ahí. La musculatura lisa del útero. Mesodermo esplánico. Así de fácil. Así de fácil es esta vaina. Hay algunas excepciones, como le conté al inicio, y que las chequearán en los capítulos respectivos. En segundo vemos sentidos y vemos piel. Entonces, cuando ya me toque ver eso con sus compañeros y compañeras, ahí preguntaré a ver si se acuerdan este pequeño detalle, de que hay ciertos músculos en piel, órganos de los sentidos, por ahí en una y otra estructura, por ejemplo, la glándula mamaria, que tienen un origen, un chance diferente. Y nos lanzan un concepto final para lo que es músculo liso sobre todo, y algo aparentemente para el músculo cardíaco, el aparecimiento de una cierta proteína por ahí, que sería un adyuvante, colaboraría en el desarrollo de las células musculares lisas y cardíacas. Claro que como ya verán en los capítulos de segundo, también depende de la vía de señal de cada región. Me adelanto un poco, si hablamos de intestino, por ejemplo, el papel de los OX en ciertas regiones intestinales le da su forma. PDX en cierta región intestinal le da la forma. En vías respiratorias, un tal TBX por ahí, un factor de crecimiento de fibroblastos, en fin, varía un poco dependiendo de la región de músculo liso que tengamos que ver. Una mini pausa, respiren, sufran con el dolor.